las corbatas o los contratos corbata que habría en la Procuraduría. Antes de que salude a su invitada Andrea, sí. ¿Es verdad que dentro de los afortunados contratistas sí. hay un familiar muy cercano al exprocurador Alejandro Ordóñez? Sí, claro, es pues muy cercano a la hija. El yerno. Vamos con su invitado, Andrea. Arranquemos con la primera pregunta antes de irnos con el corte, por favor. Bien, senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico. Gracias por atendernos a esta hora. Bienvenida. Andrea, Juan Pablo, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación y un saludo muy especial a la audiencia que nos acompaña esta hora. Bien, usted nos había anticipado que venía una investigación y que usted quiere revelarla en su totalidad aquí en Sigue la W para que se conecten. Tenemos fotografías, además de lo que usted ha encontrado. Y yo quiero preguntarle justamente por esos afortunados contratistas. Y mostremos esa imagen, la 2, por favor, la del yerno de Alejandro Ordóñez, ex procurador general de la Nación, que pues ha sido favorecido, la siguiente, la del yerno, por pero usted sacó la foto de la boda, Andrea. Pero es que es para que recuerden esa boda. ¿Se acuerda que esa fue? Pues, sí, esa fue una gran boda. Muy pues, no es que yo haya ido, ¿no? Pero en su momento hubo mucho ruido por esa boda. Sí. Él se llama Daniel Palis y él ha sido una de las personas que usted ha encontrado como contratistas afortunados durante la administración de Margarita Cabello. Senadora. Así es, Andrea, perdonen, estaba con el micrófono apagado. Así es, pues yo quiero como ponerles un contexto antes de llegar justamente a esos nombres y uno de esos, el que tú has planteado. ¿Qué hicimos? Hicimos una revisión de la conformación de la planta de personal y de la manera en la que se han venido haciendo nombramientos que uno puede decir por lo menos son cuestionables en la Procuraduría General en cabeza de Margarita Cabello. Encontramos que la planta de personal está compuesta por 4.100 funcionarios de planta, pero además de eso, yo no sé si ustedes recuerdan en época de pandemia y en época preelectoral, que se le asigna un cupo adicional en la planta de personal a la Procuraduría de 1.200 puestos, cosa que fue muy polémica y que generó un rechazo en todo el país. La señora procuradora, hasta la fecha, respondiéndonos oficialmente, porque todo lo trabajamos con información oficial y con respuestas que nos dio la institución, nos dice que no han tenido recursos para adelantar el concurso de méritos, es decir, no han podido vincular a las personas en un proceso de meritocracia y de competencia o de concurso porque no han tenido los recursos. Pese a ello, ¿qué encontramos? Y ahí vamos entonces con la tabla, Andrea, y con esta perla. Encontramos que han destinado más de 2.000 millones de pesos solamente en un año, es decir, lo hicimos solamente para el año 2023, en contratistas en los que en su mayoría pues son cercanos a la señora Margarita Cabello o que pertenecen a grupos políticos o a personajes políticos que son cercanos, digamos, a la procuradora. ¿Cuáles casos encontramos particularmente? La firma Carvajalino García, que ustedes bien lo conocen y también recientemente se ha publicado, el país ya lo conoce, fue la mamá, digamos, que lidera la familia Carvajalino García, fue la que defendió el nombre. ¿Sí? Senadora, permítame un segundo, tengo que hacer un corte de exactamente 10 segundos y vuelvo con usted. 10 segundos y sigue la W con la senadora Esmeralda Hernández y los contratos corbata de la Procuraduría General de la Nación. Volvemos en 10 segundos, sigue la W. Listo, yo dije 10 segundos, nos demoramos 7, mucho mejor. A ver, senadora, entonces vuelvo con usted. Nos estaba arrancando a desgranar sus hallazgos. Adelante, por favor. Bueno, entonces les contaba que en la tabla hemos relacionado los principales 10 contratos, pero son muchos más, en los que encontramos una relación directa. Les decía que le entregaron un contrato solamente de un año, porque esta firma tiene contrato por más de 2 años, en un solo año 241 millones de pesos a la señora que defendió el nombramiento de Margarita Cabello ante las 2 demandas en el Consejo de Estado. Le entregó un contrato de 234 millones de pesos, lo que significa casi 20 millones de pesos mensuales, además por asesorías externas adjuntas al despacho, a la señora Clara Cecilia Dueñas, que también el país lo sabe, fue magistrada y muy amiga de la señora Margarita Cabello, al señor Edgardo José Maya, que fue ex procurador, ex contralor y que también lo conocemos muy cercana a ella, y finalmente también ese caso que acaba de mencionar Andrea, le dan un contrato a Daniel Enrique Palis, que es el esposo de Natalia
Natalia Ordóñez, hija del ex procurador Alejandro Ordóñez. Y si revisamos la lista, pues yo creo que aquí podemos encontrar una cosa que el país debe rechazar, y es simplemente se hacen nombramientos a dedos con recursos que deberían ser destinados para la contratación por selección pública y meritocrática, funcionarios de una entidad como esta que se supone debe salvaguardar la moralidad pública y debe garantizar que los recursos estén bien invertidos y debe hacer honor pues a las leyes de contratación, a las leyes de carrera administrativa, pero lo que encontramos es una cosa completamente contraria, es decir, en 14 contratos más de 2.000 millones de pesos entregados en contratos para asesores externos. Y no solamente eso, Andrea, Juan Pablo, encontramos que pese a que no ha adelantado el concurso de méritos para la vinculación de las personas, durante el periodo, en lo corrido del periodo de Margarita Cabello, y eso que concorte a julio del año pasado, porque no logramos obtener la información del último semestre, es decir, que en el último semestre la cifra se va a crecer todavía mucho más, se hicieron 335 nombramientos de personas que se vincularon en provisionalidad y en otras figuras, es decir, saltándose y burlándose de la ley y de lo dispuesto por el Estado colombiano para vincular a las personas en carrera administrativa, cosa que es completamente grotesca. Esa solamente es una parte. También ya hemos conversado frente a los nombramientos de procuradores provinciales y de procuradores delegados, muchos de ellos ganando más de 40. Ahí quiero hacer una pausa porque tenemos material también de esa investigación que usted ha hecho referente a esa cifra que también hablábamos incluso fuera de micrófonos de 78.000 millones. ¿Esos 78.000 millones corresponde a qué? ¿Afortunados contratistas, asesorías o exactamente qué encontró usted respecto a esta cifra de la Procuraduría? Se nos fue el sonido, senadora. Se nos fue el sonido. Uy, ¿qué pasó? Eso, ahora sí, adelante. Me asustó. Vale, varias cosas. Lo que nosotros quisimos fue contrastar el altísimo costo de funcionamiento en el que incurre la Contraloría con una planta tan amplia versus los resultados que dejan simplemente ratificar los altísimos índices de impunidad que hay al interior y de ineficacia e ineficiencia que hay al interior de la Procuraduría General de la Nación. Antes de llegar a los 78.000 millones de pesos, que esa es como la conclusión final, Andrea, de esta, o sea, se requiere, digamos, previamente esta explicación, ¿qué encontramos? Hicimos una revisión de la gestión de la Procuradora en términos de investigación y de hallazgos para efectuar sanciones disciplinarias. Encontramos que en total, procesos prescritos y procesos caducados solamente durante los años de la señora Margarita Cabello, es decir, 21-22 y mitad del 2023, han permitido que se prescriban más de 2.600 procesos y que caduquen más de 2.600 procesos, una cifra escandalosa comparada con la cantidad de funcionarios y con el entramado tan grande, digamos, que es la Procuraduría, pero además comparándolos con el número de procesos que han tenido efectivamente un fallo sancionatorio. Miramos, por ejemplo, 2023, con corte a julio, a finales de julio, y encontramos que solamente estuvieron 18 fallos ejecutoriados efectivamente y 84 pendientes de fallo ejecutorio, contra 2.600 fallos. Bueno, y la cifra crece, ¿no? Porque si miramos 2023, solamente en 2023 son 349 fallos procesos caducados, y procesos prescritos 285, solamente a mitad de año. Es decir, entonces aquí, y ahora miremos entonces cuáles son los 18 procesos ejecutoriados, que buena parte de ellos pertenecen además a los sectores alternativos, un nivel altísimo de impunidad. Pero la cifra a la que tú haces referencia, Andrea, tiene que ver con un tema que yo creo que obliga definitivamente a que se replantee el papel de la Procuraduría y a que se ratifique que la Procuraduría tiene que ser reformada como institución y de fondo. Y es que encontramos que durante la última década la Procuraduría ha perdido en sede judicial, es decir, ejecuta un fallo, saca un fallo sancionatorio, el que está sancionado demanda en sede judicial y la Procuraduría pierde los fallos por hacerlos de manera mal hecha, es decir, por ser fallos pegados con babas, como se dice coloquialmente. ¿Qué procesos ha perdido? Con control económica, 420 procesos, Juan Pablo, equivalentes a 78.750 millones de pesos. No. Sí. Más por encima, un valor por encima del escándalo incluso de los 70.000 perdidos con el escándalo Abudinem, una cosa catastrófica, de verdad.
lo que significa es que esto sirve solamente que la Procuraduría se convirtió más que en un ente de control, en un ente de corrupción y en este caso en un ente y hay que hacer énfasis, perdóneme, senadora, en que usted dice estos son los últimos 10 años, entonces ya también tiene que ver un tema institucional. Pero volviendo a la era de Margarita Cabello, quiero mostrar esta gráfica que usted hace respecto a los nombramientos también polémicos de personas cercanas a personajes que están siendo investigados. Entonces, mire, ampliémoslo un poquito más, Juan Pablo. Eso. Ahí aparece Mario Castaño. Mire, Mario Castaño aparece ahí como personas que tienen como conexiones con contratistas que han sido afortunados. También Oneida Pinto. La familia Barreto, esto es el departamento del Tolima, ¿no? Exactamente. Gregorio Hernández, procurador de Caldas, Yolima Carrillo. Claro, debajo están los nombrados. Sí, exactamente. Entonces Mario Castaño Tin le nombran a Gregorio Márquez, procurador de Caldas. Oneida Pinto, pues que Oneida Pinto, le nombran a Yolima Carrillo como procuradora delegada. Y de la familia Barreto, que es el clan político del Tolima, le nombran a Viviana Álvarez como que fue procuradora de Ibagué. Y mostremos, pero un segundito, senadora, estas personas, ¿qué vínculo tenían o de qué manera se conectaban con esos personajes, con Oneida, con los Barreto, con Castaño? ¿Qué encontró usted, senadora? Bueno, encontramos varias cosas. En el caso de Yolima Carrillo, pues sabemos que fue senadora, exalcaldesa de Riohacha. Ella fue magistrada propuesta por el Partido Cambio Radical en el Consejo Nacional Electoral y fue una de las magistradas que contribuyó en el archivo del caso de financiación de Odebrecht en la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Esa es la persona que hoy está nombrada como procuradora séptima delegada y que se gana más de 40 millones de pesos. Pero además encontramos que el esposo de la señora procuradora de Yolima Carrillo, que se llama Eugenio Benjumea, fue secretario privado de la entonces gobernadora Oneida Pinto, que ustedes saben estuvo un año en la cárcel de Valledupar por delitos de corrupción y que además fue inhabilitada en las últimas elecciones. Entonces, digamos que el vínculo allí está absolutamente claro y, por supuesto, ratifica la cercanía con ese sector político. Ahora miremos el caso de Viviana Patricia Álvarez. Viviana Patricia ya no está en la Procuraduría, la nombró la Procuradora Cabello y un tiempo después, unos meses después, casi un año. Mientras que usted hace el relato, discúlpeme, senador, entonces vamos a ir mostrando ese otro caso donde se ven las conexiones también políticas de Viviana Patricia Álvarez González, ex procuradora provincial de Ibagué, y esos nexos con la familia Barreto, que ahí sale a relucir el conservador Miguel Barreto, que estaría, según la Fiscalía, involucrado en el escándalo de las marionetas 2, por decirlo así, de Ciro Ramírez y Pierre García. Adelante y usted nos va hablando de esas imágenes que vamos mostrando. Perfecto. Bueno, la procuradora Viviana Patricia Álvarez, ella fue procuradora provincial de Ibagué, tuvo que ser declarada insubsistente el año anterior. Ella es la cuñada del hermano de Miguel Ángel Barreto, es decir, de José Barreto, pues que es el clan Barreto, la familia Barreto, que ustedes saben, maneja una muy buena parte, por no decir todo el tema de política tradicional en el departamento del Tolima. Y ella fue acusada por presiones políticas a funcionarios y alcaldes el año pasado en pleno proceso de nombramiento de las corporaciones autónomas regionales, en este caso de Cortolima. Y presuntamente, digamos, yo no quiero aquí entrar en aseveraciones porque creo que eso deben definirlo los entes de control y el ente judicial, resulta declarada insubsistente porque presuntamente se comprobó que tenía, digamos, estaba ejerciendo esa presión con base en el cargo que tenía como procuradora provincial. Yo creo que aquí tampoco es un secreto, digamos, aparte de este caso, el país y las regiones conocen cómo se utilizan los organismos de control para presionar y para chantajear a funcionarios y a personas elegidas, digamos, con el miedo, digamos, de que se les abra o se les aperture investigaciones. Este es un caso pues, que genera, digamos, que ratificaría incluso lo que pasa y que el público sabe y lo conoce. Senadora, y finalmente... Sí, termine porque es que yo quiero devolverme al primer cuadro, el que vimos con los contratistas, para hacerle un par de preguntas sobre ese. Pero entonces termine, por favor, con esa parte de la explicación. Muy bien.
Finalmente está Gregorio Márquez, él sí está vinculado todavía, fue vinculado desde abril del 2021, lo vincula la procuradora, procurador regional de Caldas, está comprobado además, la región lo sabe, lo corroboramos con testimonios, pero también con documentación, que hace parte del círculo político cercano, o hacía parte del círculo político cercano del senador, del ex senador fallecido Mario Castaño, que el país sabe fue condenado a 16 años de prisión por desviación de recursos y que hoy además es una de las principales cabezas, era una de las principales cabezas del sonado escándalo de las marionetas. Y pues bueno, yo creo que esto lo que hace es que nos ratifica finalmente que los entes de control están cooptados por la política, que no hay independencia, que no hay objetividad a la hora de hacer una investigación disciplinaria y que simplemente esto funciona como... Uy, se me fue otra vez el sonido, senadora. Pero bueno, mira, aprovecho este momento para volver al primer cuadro que vimos, ¿sí? El de los contratistas. Andrea, el de los contratistas. Porque, bueno, ya mencionamos algunos nombres, usted me destacó el de el yerno del ex procurador, pero por ejemplo aparece Edgardo José Maya, que fue procurador antes de... Margarita. De Fernando Carrillo. Antes de Fernando Carrillo. Usted pudo verificar... Ah, no. Sí, no, porque es que luego fue la Contraloría, sí. Bueno, en fin, senadora, usted pudo mirar en el caso de Edgardo José Maya, en el caso de Daniel Pali, bueno, en cualquiera de estos casos de contratos entregados a personajes con cierta cercanía familiar o política, ¿ellos qué hacen? ¿Qué entregan? ¿Qué es lo que tienen que aportarle a la Procuraduría? Porque es que en muchas ocasiones cuando se habla de contratos corbata es porque pasan cada mes su cuentica de cobro y de repente tienen que hacer un reporte o alguna cosa mínima y un informe de gestión, pero que en realidad no aporta al quehacer de la entidad. ¿Pudo usted revisar eso? Pues mira, Juan Pablo, varias cosas. Para el caso particular, por ejemplo, del señor Edgardo José Maya, encontramos que es un señor que hoy tiene 72 años, es decir, más allá de la edad forzosa de retiro. Uno sabe que con los contratos de prestación de servicios no está ese límite, pero tiene 72 años. Es un señor que está pensionado y que le entregan un contrato por 213 millones de pesos para una asesoría externa. Lo cuestionable, además de esto, es que ustedes saben que la plataforma SECOP y la ley 80 obliga a que en la plataforma SECOP se publique no solamente la celebración del contrato, sino la ejecución del contrato, es decir, la presentación de los informes mes a mes hasta el momento de su liquidación. Lo grave de eso es que el país no conoce qué hacen estos personajes. Uno va a SECOP y la información no está publicada o está publicada por partes y no es posible que uno pueda conocerlo. Y acceder a la información en este país es muy complejo. De hecho, duramos varios meses pudiendo organizar, digamos, este esquema para que el país conozca finalmente cómo funciona al interior la Procuraduría, pero no fue un tema sencillo y hoy no ha sido posible conocer qué hacen ellos porque no publican sus informes en la plataforma como debe hacerlo y como se supone debe vigilar y ser ejemplo la Procuraduría en el cumplimiento de la Ley 80 y en el principio básico de la contratación y de la moralidad pública, que es el principio de publicidad. Así es. Es más, le voy a agregar algo, Paula, antes de que usted haga con su pregunta a la senadora. La semana pasada, cuando se hizo la denuncia de un reconocido líder del pacto histórico por un contrato que tendría con la unidad de gestión del riesgo, ese contrato se pudo ver y los informes se pudieron conocer porque estaban publicados. Sí, claro. Y por eso fue que un muy juicioso concejal, Daniel Briceño, hizo el contraste de uno y de otro y se dio cuenta que había como un copiar-pegar bien raro, ¿no? Pero en este caso, la senadora quiere hacer lo mismo en la Procuraduría y ¡oh, sorpresa! Ahí no aparecen los informes. Y eso sí, estoy con usted, senadora. Eso es falta de transparencia. Eso es falta de transparencia de un organismo que debería ser abanderado de la misma, porque es el que hace todos los procesos disciplinarios a quienes le fallan a las normas establecidas para los funcionarios públicos. Paula. Senadora, según lo que usted pudo indagar, lo que encontró, ¿cuál sería esa persona al interior de la Contraloría que le estaría facilitando el tema a la Procuradora Cabello? Me llamó muchísimo la atención lo que usted mencionó ahorita sobre la Contraloría. Ay, Andrea, me perdí. ¿Qué sería lo que dije? No sé cuál pregunta. Sí, no que había una normativa, algo que estaba al interior de la Contraloría que le estaba facilitando a la Procuraduría hacer todo este tipo de contratos corbata.
No, Andrea, entonces creo que me confundí, porque de la Contraloría no hemos hecho ninguna vinculación ni ningún enlace acá. Seguramente quise hacer referencia al tema de Procuraduría. Entonces, quiero ir a la pepa del asunto, porque uno piensa, si el personaje la semana anterior, que además estuvo luego el viernes aquí muy bravo haciendo unas afirmaciones, respondiendo unas preguntas que nunca respondió, es llevado ante las autoridades para responder, pues él lo pueden llevar ante la Procuraduría o ante la Contraloría para que verifiquen que se esté cumpliendo o si no está cumpliendo con su contrato. En este caso de la Procuraduría, con los del listado, con los amigos, con los familiares de políticos, ¿quién debería investigar esto, senadora? Porque es que ahí sí estaríamos en un escenario terrible donde el ratón cuidando el queso, ¿no? Literal, ese es el titular además nuestro. Lo que está pasando hoy en los entes de control es que están poniendo al ratoncito a cuidar el queso. Juan Pablo, nosotros tenemos varias rutas. Lo primero que queríamos era que el país efectivamente conozca lo que está sucediendo al interior de la entidad. Lo segundo que vamos a hacer, por supuesto, es hacer las denuncias pertinentes, documentadas, con pruebas, ante la Corte Suprema de Justicia, que hoy es la entidad del ente que está encargada de hacer el juzgamiento, digamos, en temas penales y también el seguimiento a temas disciplinarios. En este caso, la Corte cumple esas dos funciones frente a la función de la Procuraduría. Entonces, por supuesto que vamos a interponer absolutamente todas las denuncias, pero el segundo o el tercer paso más bien significa que vamos a citar un debate de control político. Si bien nosotros como congresistas no podemos citar a la Procuradora General, a los entes de control, es decir, ellos no son objeto de citación como tal del Congreso de la República, sí vamos a citar a entidades como el Departamento Administrativo de la Función Pública para que nos cuenten qué pasa en casos, por ejemplo, en los que se evaden los procesos de selección pública, no se hacen los concursos, se dilatan y eso se presta para fortalecer, digamos, estos entramados de clientelismo. Y además, de paso, vamos a invitar cordialmente a la Procuradora para que nos cuente y le dé una explicación al país frente a este tipo de hallazgos que nosotros hemos encontrado. Yo espero que ese debate sea pronto porque creo que el país merece conocer una explicación bien formal y qué mejor que el escenario del Congreso para que venga la Procuradora. Entonces, de una vez anuncio que le haré una amable invitación a la Procuradora. Senadora, dentro de estas líneas de investigación que se puedan adelantar una vez se hagan las denuncias, ¿podría estar también vinculados estos funcionarios o estas personas contratadas, estos contratistas en la Fiscalía General? Recordemos el caso de la novia de Mario Castaño, que ella incumplió unos contratos y por eso la Fiscalía la investigó. Por supuesto, así es. Dependiendo de la competencia, pues nosotros iremos haciendo la tarea ya minuciosa de remitirla a la entidad pertinente. En este caso, por supuesto, la Fiscalía pues es para personas como contratistas y demás, y la Corte Suprema pues es la que está encargada directamente de investigar a la cabeza de ente de control, que en este caso es Margarita Cabello. Senadora, quiero preguntarle por lo que hay también de fondo de esta investigación, porque algunos dicen es que esto es revanchismo porque entonces la procuradora le suspendió al canciller Álvaro Leiva con todos los argumentos, al presidente Gustavo Petro, pero otras personas dicen no, es que esta investigación muestra también que hay una incoherencia y una doble moral a la hora de investigar disciplinariamente a los funcionarios del presidente Gustavo Petro, pero mientras tanto en la casa, mire lo que está ocurriendo en la Procuraduría General de la Nación. ¿Qué responde usted frente a estas dos apreciaciones? No, mira, yo creo que bienvenidas todas las investigaciones, todas las indagaciones que quieran hacerle a los sectores alternativos, al pacto histórico, al gobierno nacional. Nosotros estamos abiertos para que nos investiguen y para que indaguen. Ese es el deber ser de los entes de control. Lo cuestionable aquí es que solamente hayan resultados, efectividad, celeridad para el gobierno y para los sectores alternativos y progresistas, pero para los sectores políticos, amigos de la procuradora, del fiscal, de los organismos de control, ahí sí no pasa nada. Ahí sí hay un altísimo nivel de impunidad, ahí sí hay una cantidad de investigaciones que archivan por prescripción o por caducidad, ahí sí pasan y pasan los años y no existe y no pasa absolutamente nada. Eso es lo que yo cuestiono efectivamente acá y lo que uno dice, digamos, y pone sobre la mesa y es el debate de fondo. Entonces, ¿cómo hacemos para que efectivamente los entes de control respondan sin mirar con color político, sin mirar ideología política y hagan lo que tienen que hacer y para lo que les pagan los colombianos, que es vigilar, que es controlar, que es cuidar los recursos del erario público, que es cuidar la moralidad pública? Eso no es lo que estamos viendo acá. Eso no es lo que estamos viendo acá y por supuesto no obedece a la realidad. Yo digo, bienvenidas todas las investigaciones. Hay temas en los que yo difiero.
Yo creo que hay análisis en los que uno tiene que ir más profundo, más allá de sancionar a un funcionario o funcionaria porque no cumple explícitamente un artículo de una ley, porque recordemos que hay principios y que hay cosas que están incluso por encima, y creo que aquí se han hecho análisis completamente parcializados y sesgados. Pero además miremos los casos emblemáticos de corrupción, que ese será un capítulo, digamos, más adelante de esta investigación, porque estamos corroborando algunos temas y no queremos salir, digamos, con ninguna imprecisión, pero lo que vamos a demostrarle también al país es que en casos emblemáticos de corrupción, donde se han robado billones de pesos en este país, donde se ha comprobado la participación ilegal, irregular, el ejercicio irregular en la función pública de funcionarios de alto nivel que son aliados de esos sectores políticos, hay un altísimo nivel de impunidad, pero en cambio sí hay procesos como, por ejemplo, pongo aquí el caso del senador y compañero Wilson Arias, que es investigado hoy, que la investigación está en firme por el caso del estallido social y su participación allí, pero no hubo sanciones frente a los funcionarios, incluso a la fuerza pública, que fue responsable incluso de jóvenes sin ojos, de una cantidad de violencia en el desarrollo de estos sucesos, y vamos a demostrar que, por ejemplo, por parte de la Procuraduría no hay sanciones. Entonces yo creo que aquí lo que llamamos es a la objetividad. Pues ojalá esa objetividad llegara a los órganos de control. Y se necesita en todos, Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, porque es que para eso son, para generar una fiscalización que sea de verdad equilibrada, no para tener unos órganos de control de bolsillo que además se dediquen a hacer estos contratos a diestra y siniestra. Es que mire, viendo el de Edgardo Maya, ¿sabe cuál recuerdo yo, Andrea? ¿Cuál? El contrato que tiene la Contraloría, la excontralora Morelli, que dice el mismo contralor encargado que le dio ese contrato porque es una mujer que sabe mucho, pero además porque él reconoce que ella es importante en su vida. Sí. En fin. Senadora, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W y por traernos este tema que es realmente necesario para hacer, ojalá en todas las entidades. Una buena tarde. A ustedes muchísimas gracias y una muy buena tarde.